muy resumidamente, ¿quiénes son Benamí y Juanmi? Son dos entusiastas de la lengua rusa. Tienen cosas en común, los dos estuvieron en Udmurtia, cosa que une mucho y digamos que fortalece tanto los conocimientos de lengua rusa como el carácter ruso, porque ese código genético del que habla tanto del que se habla tanto últimamente, del que comenta tanto Putin, ellos lo tienen. Y son, como sociólogo, Juanmi es un excelente conocedor de la lengua rusa, y eso es una cuestión que le ha dado sin duda un valor diferencial en todas las cuestiones que tienen que ver con su conocimiento de Rusia, de la Unión Soviética, profundo. Y de Benamí que os voy a contar, que aparte de ser un excelente filólogo, fue 3 años director del Centro Ruso, y como digo, en muchas ocasiones pocos extranjeros como él se han puesto en el lugar del otro para enseñar ruso como él enseña, con esa calidad que él tiene. Así que nada más, que esperamos mucho de este evento y cedo la palabra a cualquiera de los dos para que empecéis. Bueno, Enrique, fui coordinador. ¿Qué he dicho? Director. ¿Has visto? Bien, en mi caso, pues de nuevo, simplemente acordarme de que la persona que debía estar aquí es probablemente la idónea para hacerlo, que era Simón. Y bueno, con poco tiempo de reacción o lo que sea, pues nosotros vamos a intentar daros unas ideas o algunos datos interesantes sobre esta festividad. Aprovecho para darle las gracias a Juan Miguel porque, pues bueno, le mandé el mensaje ayer como a las 7 de la tarde para decirle que teníamos que comentar sobre este tema, que sí que es cierto que es un tema que por primera vez en mucho tiempo, desde que nos conocemos, pues nos unió en el ámbito investigador y de hecho pues lo hemos presentado en diferentes congresos, algunas actividades conjuntas y es un poco lo que hoy queremos presentar. Así que lo primero que haremos será hacer un recorrido general a lo largo de la historia de esta celebración, del significado, del sentido, de cómo a veces pues, ha ido cambiando, de algunos parámetros o variables que son interesantes destacar y que a veces no prestamos demasiada atención. Y bueno, y sobre todo pues para que tengáis una idea cronológica de cómo esta fiesta pues pervive y cómo ha ido evolucionando, cambiando y siempre siendo muy respaldada por todo el grueso de la población y por supuesto del gobierno. Así que le cedo la palabra a Juan Miguel y bueno, él va a hacer un recorrido histórico-social a lo largo de este periodo que no comprende, ¿vale? Venga, me callo. Muy bien, pues muchas gracias por las amables palabras de Enrique y también por las de Benamí. Paso, si queréis, a compartir la pantalla, que la tengo por aquí. A ver. Y presentación. Vale, ¿y ahora cómo la pongo con pantalla completa? A ver. Perdonadme, pero no soy muy habituado a trabajar con el Zoom, entonces esto es como... Lo único que tienes que hacer, Juanmi, es darle a pantalla completa en el LibreOffice. Sí, ya lo tengo en pantalla completa, pero ahora ¿cómo lo comparto con vosotros sin cerrarlo? Primero comparte y después pones en pantalla completa. ¿Has pinchado en compartir pantalla? Es que antes se ha visto, ha dejado de verse. Juan Miguel, si quieres Sí, hacemos aquí una... lo tenéis compartido. A ver. Ahora se ve. Y ahora lo deberíais de ver ya completo. Exacto. Vale, muy bien. He aprendido. No he tardado 10 horas en hacerlo. Bueno, pues como comentaba Benamí, me vais a perdonar por imprecisiones o quizás si me preguntáis algo que no me acuerdo, porque lo he preparado bastante rápido. Y yo voy a empezar con la primera parte
haciendo un pequeño recorrido histórico, comentando ciertas cosas también del significado. Y la segunda parte, pues Ben-Ami va a hablar de algunos estudios que se han publicado en varios centros de investigación rusos, sobre todo dos que son los más importantes, pues con algunos datos sobre cómo ve la población rusa a día de hoy, pues el Día de la Victoria y algunos hechos asociados al Día de la Victoria. Pues si piensan que Rusia podía haber ganado la guerra sin ayuda de los aliados, qué creen que significa principalmente el Día de la Victoria, etcétera. Bueno, tengo que decir que he hecho presentaciones anteriores sobre el Día de la Victoria. Esto me recuerda un poco a este personaje de los Simpson, que aparecía, Troy McClure, que había aparecido antes en otros vídeos. Entonces no quiero quizás ser repetitivo, por si alguien me ha escuchado en otra ocasión, pues contando las mismas cosas. Simplemente decir que en otras presentaciones, en otros momentos, pues nos centramos en analizar el Día de la Victoria como una ceremonia. ¿Qué significaba esto de la ceremonia? Las partes, el cambio a lo largo del tiempo, el escenario donde se produce la ceremonia, pues hablábamos de la importancia que tiene la Plaza Roja, o que el Día de la Victoria se suele celebrar en lugares centrales urbanos, sobre todo, en sitios importantes de la ciudad, para darle más importancia. Las normas que regulan también lo que sucede, los acontecimientos, las partes, pues porque el presidente habla en un determinado momento, porque la ceremonia empieza a las 10 de la mañana, todo lo que serían ese tipo de cosas, normas asociadas al acontecimiento. Y también era muy importante, eso sí va a hablar de Navidad después, el significado de la propia ceremonia. Lo que podríamos decir, el significado manifiesto, es decir, lo que la gente entiende para lo que sirve esta ceremonia, y después otro tipo de significados latentes, a veces semiconscientes, de lo que la gente no manifiesta tan abiertamente, pero bueno, que también están funcionando a nivel cultural y a nivel social. En otra ocasión, además de hablar de la ceremonia, también nos hemos referido a los discursos, que es esa parte tan importante. Pues en la época soviética era el ministro de Defensa el que solía hacer un discurso a todos los que estaban congregados en la Plaza Roja. Desde la época postsoviética, pues el presidente del país, el que dirige el discurso, salvo en una ocasión, año 95, que se hicieron 2 celebraciones, y en una también habló el ministro de Defensa. Y bueno, ese discurso es muy importante en términos sociolingüísticos, pues porque nos cuenta cosas de la propia ceremonia, pero también de la vinculación de la ceremonia con cada época diferente. Nos puede dar información, pistas, por ejemplo, sobre la situación política de cada momento, sobre quién son los amigos y quiénes son los enemigos, y esa reinterpretación constante de amigos y enemigos. Cosa que también se puede ver, y por eso hemos empezado con esta foto, pues con los personajes que asisten al Día de la Victoria y además en qué posición están. O sea, había un momento, como veremos más adelante, pues esta foto del año 95, una foto donde en ese momento Rusia tenía muy buenas relaciones con los Estados Unidos, como veis, el que era presidente Bill Clinton y su esposa, Hillary Clinton, después también candidata, pues aparece en primera línea, algo que también veremos en 2005. Hay otro momento donde se le da más peso a los personajes de potencia pues de orientales, China, la India. Esto también nos da pistas de la situación política que se vive en cada momento. Otro punto de vista para entender el Día de la Victoria, muy relacionado con el tema de la ceremonia, también podía ser verlo como una tradición, ¿vale? Una cosa, también un acontecimiento que ya perdura durante bastante tiempo. Esto se empieza a celebrar el año 45, que se repite también a lo largo de los años, y que por lo tanto pues tiene, como yo le explico a mis alumnos en sociología, una serie de funciones como toda tradición. Funciones que tienen las tradiciones, pues relacionados con dar elementos de identidad. Pues esta fiesta, a pesar de que no es la fiesta nacional de Rusia, realmente juega el rol de fiesta nacional en Rusia, es más importante, más conocida y más seguida que el propio Día Nacional de Rusia, que es en junio, por tanto una tradición que identidad. Muy relacionado con eso también la cohesión de grupo, que es una función que además que ha ganado mucho peso en la época postsoviética, que en la época soviética esta fiesta no era tan importante como ha sido después. Una función que también tiene que mitificar el pasado. Muchas veces las tradiciones sirven para ver cosas buenas del pasado, para soportar mejor los problemas del presente. Esa es otra de las funciones de la tradición. Otra cosa bonita de la tradición, y ya con eso empiezo pues con lo que sería la exposición,
es algo muy paradójico. Las tradiciones suelen presentarse como eternas o como invariables, pero en realidad están construyéndose y reconstruyéndose constantemente. O sea, están cambiando a pesar de que cuando pasan ciertos años parece que nunca han cambiado. Entonces, en esta primera parte de la exposición, pues me quería centrar en ver ciertos elementos muy específicos de diferentes días de la Victoria, los más importantes a lo largo de la historia, y ver cómo esos elementos que para muchos, bueno, de nosotros, y seguramente si hiciéramos una encuesta a población rusa, nos diría, pues eso siempre ha sido así. Pues no siempre ha sido así. Son elementos que aparecen en determinados momentos y que no estaban antes. En cambio, la gente ya tiende a asociarlos como si siempre hubieran sido así, como si la tradición hubiera sido siempre así, ¿no? Como en el flamenco, que mucha gente piensa que el cajón flamenco siempre estaba ahí y el cajón, que es un cajón peruano, pues lo introdujo Paco de Lucía no hace tanto tiempo, ¿no? O la flauta, este tipo de cosas, pues no, son más recientes. Pues con este tipo de ceremonias, de tradiciones, pasa lo mismo. Entonces, bueno, antes de nada, el primer día de la Victoria se celebró en 1945. No se celebró realmente el 9 de mayo, se celebró en junio, ¿vale? ¿Por qué entonces lo del 9 de mayo? Bueno, pues porque el 8 de mayo en Alemania, que ya era el 9 de mayo, en este caso la Unión Soviética, pues cuando se firma la capitulación alemana, cuando los alemanes se rinden por un lado al mando soviético y por otro lado al mando conjunto Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces hay una ceremonia de capitulación y bueno, ya en Rusia. Entonces se toma pues, como la fecha, una de las fechas de la finalización de la Gran Guerra Patria. No digo de la Segunda Guerra Mundial, porque también hay que recordar que Rusia, después de que capitulara Alemania, va a entrar en la guerra atacando Japón. Eso va a suceder unos meses después y realmente es otro conflicto que forma parte de la Segunda Guerra Mundial, pero que un poco está fuera de esta Gran Guerra Patria contra Alemania. Entonces, bueno, evidentemente el primer año pues no se celebró esta fiesta el 9 de mayo, sino se le celebró un poco más tarde, en el mes de junio. Aquí tenemos una parte de ese desfile, se ven, por ejemplo, detrás los escudos de las distintas repúblicas soviéticas. Un elemento importante de esta celebración, por ejemplo, que no se va a volver a repetir en ninguna más, pues es la entrega o la ofrenda de los estandartes ante el mausoleo de Lenin. Son estandartes que habían ganado los soviéticos a las tropas alemanas, y un poco hay una escena donde los arrojan delante del mausoleo de Lenin pues como una ofrenda, ¿vale? Algo también, por cierto, muy propio de la ceremonia, de este acto ceremonioso. Otra cosa que tengo entendido, no sé si será un mito, que querían, bueno, les hubiera gustado hacer en este primer día de la Victoria, hubiera sido hacer desfilar a Hitler en una jaula por mitad de la Plaza Roja. Pero bueno, como Hitler se suicidó y lo quemaron, pues eso no fue posible. Aquí sucede una cosa curiosa. Van a pasar 20 años hasta que se vuelva a celebrar el Día de la Victoria. Stalin no volvió a celebrar más esta fecha. Cuentan las malas lenguas, esto no sé si es apócrifo, no, vamos, tampoco tengo una referencia histórica de que sea así, de que no le gustó demasiado que uno de los que fue uno de los héroes de la Gran Guerra Patria, que fue el mariscal Zhukov, fue el que desfiló a caballo por la Plaza Roja, pues como que le quitara protagonismo al propio Stalin. Entonces no se hicieron más celebraciones comparadas de este tipo. Había actos conmemorativos, pues el 9 de mayo, pero ni siquiera era un día festivo. No es hasta este año, 1965, 20 años después, en la época de Khrushchev tampoco se van a hacer paradas, pues donde con Brezhnev se va a volver a celebrar el Día de la Victoria con una parada militar y el día se va a considerar festivo. Otro elemento también propio de esta celebración es que va a ser la única vez donde va a desfilar el estandarte de la Victoria, el de verdad. En la época postsoviética vamos a ver, sobre todo desde el año 96, la utilización de este estandarte, pero es una copia. El real está guardado en el Museo de la Victoria. Bueno, pequeña digresión, este fue la bandera de combate que llevaba, pues, en este caso, el equipo de combate, pues, que tomó el Reichstag. Desde finales de abril hubo una operación para ocupar el Reichstag, una batalla también muy, muy dura, y bueno, dos de los personajes que se ven ahí,
Yegorov y el otro es Cantaria, pues son dos de los que aparecen ondeando la bandera en el Reichstag. El otro, que es Samsonov, pues otro de los que también participó, aunque no aparece en la primera foto. Bueno, pues 20 años después, estos tres personajes que salen en la foto clásica, pues participan en el desfile, llevando la foto, el estandarte real. Y ya digo, después se va a utilizar la copia, pues sobre todo ya en los años 90. O sea, es algo propio de este desfile del año 65. Van a tener que pasar otra vez otros 10 años, en 1965, para que se vuelva a hacer una parada. No he puesto fotos de esta parada, que además fue un acto cívico-militar, sobre todo con encuentros entre excombatientes, desfilando todos por la Plaza Roja junto con niños, y un poco lo que se trataba. Ya habían pasado 30 años del final de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria, pues de que las generaciones más jóvenes tuvieran contacto ya con esas generaciones que habían participado en la guerra, porque esto ya era como un fenómeno que empezaba quizá a olvidarse o a quedar más lejos. ¿Por qué he puesto esta foto aquí de este señor que se llama Lev Lyashenko, que es un cantante muy famoso? Pues porque en este año, 1975, se va a componer, pues para también conmemorar los 30 años, la canción de El Dien Paviedi, que es una canción que la gente piensa que es de la Segunda Guerra Mundial, pues como Katyusha, pero no, realmente es una canción conmemorativa que se hizo 30 años después. Este señor, este cantante, no fue el que la interpretó el 9 de mayo, la interpretó otro personaje que ahora no recuerdo, creo que no tuvo mucho éxito, y fue pocos meses después este señor, este cantante, el que hizo una interpretación que gustó mucho tanto al público como a las autoridades soviéticas, y pues se convirtió como en el estandarte, digo, de esta canción que es muy, muy famosa, pero digo, es propiamente una canción de esta conmemoración del Bien Pavía de 1975. También aquí se va a hacer un homenaje en la tumba del soldado desconocido, que se había inaugurado o se había abierto también en la década de los 60, ¿vale? Año 85 y años 90, que es las dos fotos que vais a ver aquí, pues es la época pues de la perestroika, de los últimos Dien-Paviedes que se hicieron en la época ya soviética y de la perestroika. ¿Qué decir? Pues como veis aquí la decoración es mucho más somera, no hay fotos de Lenin, por ejemplo, que ya están desapareciendo. Esto es casi el final de la época, te digo, soviética, la URSS colapsaría poco tiempo después. También puedo decir que si escucháis el discurso de este año que dio el ministro de Defensa, pues digo, se ve un discurso muy ya de la época de la perestroika, casi del final de la Unión Soviética, que es un rasgo distintivo. Como veis, termina la época soviética y en realidad lo que tenemos pues un desfile en el 45, otro en el 65-2, 75-3, 85 y 90. 5 grandes paradas, o sea, no se hicieron más. Ya digo, esta fiesta en el Santoral soviético, pues bueno, era una conmemoración importante, pero que estaba un peldaño por debajo pues de la conmemoración del 7 de noviembre, de la Gran Revolución Socialista, incluso de la conmemoración del 1 de mayo, que también se celebraba todos los años, y bueno, servía pues para demostrar la vinculación de todavía de la Unión Soviética pues con el movimiento obrero internacional y ese tipo de cosas que en términos ideológicos seguían teniendo peso. Por eso digo, esta fiesta era importante, pero no tanto. Pasamos a la época postsoviética. Aquí vamos a tener también 5 años en los que no va a haber ninguna celebración, hasta el año 95, pues donde hay otra conmemoración. Los primeros 5 años después de la caída de la Unión Soviética son años muy, podríamos decir, interesantes desde el punto de vista de estas fiestas, porque va a haber quizás es la única época donde va a haber una cierta crítica pública desde parte de, sobre todo, de los sectores reformistas que habían firmado el final de la Unión Soviética, sobre todo lo que eran elementos del pasado soviético. O sea, una crítica realmente bastante dura al pasado. Y por otro lado, una reacción de las fuerzas, en ese caso opositoras, sobre todo comunistas y ultranacionalistas, pues que veían pues, con una falta de respeto también el ultraje desde su punto de vista que se estaba realizando, pues, sobre todo lo que era el pasado y los logros del pasado soviético, entre ellos. El año 95 es un año muy difícil para Boris Yeltsin, va a estar a punto de perder las elecciones presidenciales, tiene una mayoría muy fuerte comunista en la Duma, también ultraliberal. Entonces, bueno, se va a volver a celebrar esta fiesta, dándole también un rango de internacionalización importante, porque se van a invitar en este caso al presidente de los Estados Unidos.
Y se va a hacer una fiesta, digo, curiosa, porque es una fiesta no del todo ya, donde se ve que ya no se está rompiendo tanto con el pasado, sino se están volviendo a recuperar ciertos símbolos soviéticos en una propia fiesta, que ya digo, podía haberse organizado de otra manera totalmente rupturista con el pasado, que no recordará nada del pasado, pero de hecho se organizó con ciertos elementos ya que volvían a recordar al pasado soviético. Incluso esa imagen que se ve, que es la del paso de revista, pues en este caso el que dirige esa revista, pues va a decir en conmemoración de la victoria soviética en la Gran Guerra Patria, ni siquiera va a decir la victoria de Rusia. Entonces ya digo, época de transición, se intenta adaptar la época en la fiesta al nuevo contexto, pero manteniendo todavía ciertos elementos que recuerdan al pasado, sobre todo para no dejárselos en manos de la oposición, en este caso comunista y ultraliberal. Año 2000, pues este es el año donde Boris Yeltsin va a dimitir como presidente y este Dien Paviedi lo va a presidir Putin. Es muy interesante porque también es un periodo de transición. Yeltsin ya se ha ido, pero sigue estando ahí como a la sombra de Putin. De hecho, va a participar también en el acto. Y ya digo, es la primera vez pues, que Putin se da a conocer. Benamí y yo hemos analizado los discursos de Putin y este es muy curioso, que es el primero que da, porque el tempo era bastante más lento, se le veía como más inseguro, más, bueno, con un discurso un poco más de novato en comparación con todos los discursos que va a tener después, donde ya tiene mucho más protagonismo. Algo que decía respecto, haciendo referencia a otros días de la victoria con los invitados. 2005, pues otra fecha de conmemoración, donde Rusia en ese momento tiene buenas relaciones con, en este caso, con Estados Unidos, con la Unión Europea, y va a ser una fecha donde van a invitar pues, a un montón de líderes internacionales. Va a tener también mucha importancia pues, George Bush, que además en el acto del desfile pues, va a estar en la primera fila con Putin. Este año, por cierto, también en este desfile, aquí no se ve la foto, pero por ejemplo también invitaron al presidente del gobierno español de la época, a José Luis Rodríguez Zapatero, que en algún momento del vídeo, si se le vio, no lo recuerdo porque yo estaba allí en aquel momento, nos ven a mí también. 2010, todavía siguen buenas relaciones, aquí ya es Medvedev el que en este caso se turnó en la presidencia y era presidente, una imagen también muy simbólica, la de la canciller alemana Angela Merkel en primera fila, también con estas buenas relaciones con Alemania. Ahí se ve otro símbolo que va a aparecer, que es antiguo, pero se va a recuperar. De esto yo digo de las tradiciones, de cosas que parece que han estado siempre así, pero no tanto, que es eso, que es el lazo de la orden de San Jorge, que a su vez fue una cosa que recuperó Stalin de la época zarista, y que se va a volver a utilizar y se va a poner mucho de moda ya en estos años, convirtiéndose por uno de los símbolos fundamentales del Dien Paviedi, sobre todo pues, porque los políticos empiezan a llevarlo en la solapa. Digo, esto proviene más o menos de esta época. 2015, un desfile espectacular, aunque ya este año coincide con unas muy malas relaciones con los Estados Unidos. Eso se va a ver en el discurso que va a dar el presidente, que va a dar Putin, y también como veremos más adelante en los aliados, que como veis, aquí se va a invitar o se va a resaltar el vínculo de Rusia pues con los otros países que también participaron en la Segunda Guerra Mundial, pero que a veces su presencia como quedaba oscurecida por la alianza con los Estados Unidos y con la Gran Bretaña, que es, por ejemplo, pues con China, también aparece ahí la India, que en aquel momento era un dominio pues británico, el presidente de Kazajstán. Entonces, bueno, con esta imagen se quiere resaltar pues esos vínculos fuertes, ya que los vínculos con los Estados Unidos eran más débiles y más problemáticos, pues esas alianzas, ya digo, con la potencia pujante China, pues que por cierto la Segunda Guerra Mundial también fue el segundo país que más muertos tuvo por la ocupación japonesa. Y bueno, ahora ya le quería ceder la palabra a Benamí, que va a comentar pues, una serie de estudios sobre cómo ve la población rusa el Dien Paviedi hoy día. Hay una encuesta muy interesante sobre ese significado que le da a la gente, tan importante pues desde el punto de vista del estudio, como desde la ceremonia como de la tradición. Entonces, bueno, dejo de compartir pantalla y le cedo la palabra a Benamí. Vale, pues ahora voy a compartir yo pantalla. Vamos a ver.
¿Lo veis bien? ¿Se ve bien? Yo lo veo bien. Perfecto. Genial. Bueno, simplemente agradecer a Juanmi la excelente introducción que ha hecho y comentaros que pues hay poco tiempo para entrar en profundidades en la línea que ya has vertido de, por ejemplo, pues quién estaba presente, quién no estaba presente. También es muy divertido, entre comillas, ver quién rechaza la invitación. Es decir, pues por ejemplo, el presidente de Estonia, pues ver que rechaza la invitación continuamente hasta que es Medvedev, el presidente de la Federación Rusa, y es el único año en el que acepta la invitación y acude, ¿no? O, por ejemplo, los países del CEI, ¿no? o de la CEI, pues ver cuáles asistían, cuáles no, ver el caso, por ejemplo, de Ucrania, Moldavia, es decir, países con los que ha habido cierta tensión y que, por supuesto, a lo largo de los años, en las celebraciones del Día de la Victoria, pues se han reflejado. Pensad, como ha dicho Juanmi, que esta celebración en la época soviética, bueno, pues se hizo bastante poco y, por supuesto, las dimensiones no tenían nada que ver con las dimensiones actuales. Eso quizá no tenga, o sea, tiene dos lecturas. Una es que a partir del año, sobre todo 2000, se intenta hacer un revisionismo histórico muy fuerte, llevado por Putin, sin duda alguna. Eso atañe no solo a la fiesta del Día de la Victoria, sino también a otras muchas fiestas nacionales que se intentan impulsar y que siempre hacen referencia a momentos históricos del pasado que pretende o digamos que conviene sacar a colación para como ellos dicen, sacar aprendizaje de la historia. Es decir, estamos hablando hoy del Día de la Victoria, pero podríamos hablar también del Día de la Unidad Nacional, por ejemplo, del 4 de noviembre. Una fiesta bueno, en el año 2004, por ejemplo, pues nadie conoce, pero nadie conoce que las encuestas pues daban un nivel de conocimiento de esa fiesta en torno al 25% de la población o incluso menos, y que Putin pues ha hecho muchísimo esfuerzo para que esa fiesta se convierta ahora ya en una fiesta de gran dimensión y envergadura. Entonces, simplemente por lo que se ha quedado ahí un poquillo suelto, matizar que el tema de por qué Stalin no parece ser que no quería hacer esta celebración, sí que hay algunas fuentes en la literatura científica que apuntan en la dirección que ha advertido Juan Miguel, y es que Stalin tenía cierto miedo de que los militares, sobre todo de ciertos militares, pudiesen ganar popularidad y visibilidad. Entonces parece ser que esa podría ser una razón de peso para que durante todo ese gran periodo no se hubiese celebrado. Por otro lado, en cuanto a las canciones, es curioso que, como vamos a hablar de encuestas, esa no he puesto los datos, pero lo digo, cuando se le preguntó en 2017, creo que fue esta, a la población rusa en una muestra relativamente importante, cuáles eran las canciones que mejor reflejaban el orgullo nacional, pues el primer lugar lo ocupó el himno de Rusia, con un altísimo porcentaje. El segundo lo ocupó esta canción del Día de la Victoria, de 1975, y el tercer lugar lo ocupó la canción que creo que todos conocéis, Katyusha. Ese sería el ranking de las canciones que reflejan mejor el orgullo nacional según esta encuesta. Y bueno, ya por terminar con lo que ha comentado Juan Miguel, pues estamos acostumbrados a ver a un Putin poco dubitativo y sobre todo bastante firme en sus convicciones y al que no le tiembla nunca la mano, etcétera, etcétera. Pues si queréis ver a otro tipo de Putin, un Putin nervioso, aparentemente un poco superado por la situación, os recomiendo que veáis en YouTube el discurso del año 2000, sobre todo los momentos previos a los que cuando ya tiene que empezar a hablar, porque realmente se ve a una persona que está al borde casi del colapso, de nervios. O sea, está realmente nervioso y es curioso verlo, porque además hay que entender que él sube la escalinata seguido de Yeltsin, es decir, que ahí hay un momento de transición, como ha dicho Juan Miguel, interesante y de presión, claro. Entonces, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es simplemente pues recopilar algunos datos curiosos
sobre la opinión pública en torno al Día de la Victoria. Para ello podemos usar datos bueno, de cierta consistencia, derivados de investigaciones hechas por, sobre todo, dos grandísimos centros de investigación sociológica y de opinión pública que existen en Rusia, que es el Centro Levada y por otra parte el FTSIOM. Es decir, estos serían los dos centros que se dedican en Rusia al análisis de la opinión pública. Tengo que decir, bueno, por si alguien tiene dudas, que realmente se meten en temas conflictivos. Es decir, no penséis que son servicios puestos, digamos, al gusto del Estado únicamente, ¿no? Aquí se tratan temas digamos, difíciles a veces, como puede ser el alcoholismo, como puede ser la percepción de la religiosidad, o como puede ser, bueno, digamos, la satisfacción con los líderes políticos. Por otra parte, os pongo también ahí el iconillo de un centro bastante importante también, que es el que hay en la Universidad de Harvard, y que también suele publicar a veces informes relativos a la opinión pública en Rusia y en la Unión Soviética. Sí que es cierto, y a lo mejor lo habéis leído en prensa, sobre todo en El País, por el tipo de línea editorial que siguen en el tratamiento de Rusia, que estos centros últimamente se han criticado mucho porque a veces coincide la realización de encuestas con momentos en los que a lo mejor, pues, por ejemplo, a Putin le hace falta demostrar que tiene popularidad, ¿no? Pero hay que entender que eso suele pasar en prácticamente todos los centros de análisis de opinión pública, es decir, que a lo mejor en Rusia pueda ser más acentuado, no vamos a entrar en eso, pero que son servicios que se utilizan por parte de los gobiernos, eso no cabe duda, ¿no? Entonces, esto no va a ser una excepción, así que eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿vale? Bien, lo primero, pues contextualizar un poco qué sería el Día de la Victoria, pues en los últimos años. Pues no cabe duda de que es el acontecimiento más importante del siglo XX para Rusia. Y esto es así desde que se hacen encuestas. Es decir, que sobre todo en la época post-soviética, en cualquiera de las encuestas que se ha hecho, donde ha habido alguna pregunta similar a nombre los acontecimientos más importantes para Rusia en el siglo XX. Siempre el primer lugar estaba la victoria según nuestra nomenclatura y terminología, la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Os pongo a la derecha un pequeño gráfico para que veáis el porcentaje de población, bueno, de la muestra, que daba como respuesta, como primera respuesta, la victoria, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Fijaos que en el año 95 un 80% de los encuestados consideraban que ese era el acontecimiento más importante de la historia de Rusia del siglo XX, y que bueno, poquillo a poco pues, va bajando un poco hasta alcanzar en el año 2020 un 63%. Esto en realidad no debería preocuparle mucho al gobierno ni a la Federación Rusa, porque aquí hay dos cuestiones importantes con los datos, y es que conforme pase más tiempo aparecen nuevos acontecimientos con los que el encuestado relativiza la importancia de los pasados. Y por otro lado, que la muestra, normalmente en cualquier población que incluya el año 2020, pues siempre tiene más problemillas en cuanto a si es representativa, si no, si tenemos datos para saber qué tipo de muestra se ha cogido, etc. ¿Vale? Entonces, quitando el año 2020, que es la disminución más drástica, el resto podríamos decir que permanece bastante constante. ¿De acuerdo? Es la fiesta más celebrada en Rusia después del Año Nuevo. Y bueno, en las encuestas que se han ido haciendo a lo largo de estos últimos 10 años, pues en torno a un 45% de la población declaraban que participaban directamente en los eventos relacionados con el Día de la Victoria. ¿Vale? Este dato a lo mejor no es tan representativo, uno esperaría decir, uy, no es el 90%, pero si nos vamos a una generación, digamos, mayor, y cogemos la generación de mayores de 60 años, y esto es importante que comprendáis quiénes son los que tienen más de 60 años en la Rusia actual,
pues el 94% declaró tener familiares directos que participaron en la Segunda Guerra Mundial y el 88% expresó satisfacción para con las medidas adoptadas por el gobierno a lo largo de los años para conmemorar, homenajear y, al fin y al cabo, mantener y conservar la memoria de las víctimas. ¿Vale? Este grado, digamos, de satisfacción es bastante llamativo y entra un poquillo en contradicción con los datos que arroja la población entera, sin seleccionar el factor edad. ¿De acuerdo? Bueno, el desfile se suele seguir por televisión, es un desfile largo, bastante largo, y en el año 2018 se hizo una pregunta que era, pues bueno, ¿cómo participabas tú en esta fiesta? La mayoría lo que hacían era seguir el discurso por televisión y el 65% declaró que al menos veía una hora. Ha dicho Juanmi que comienza la ceremonia a las 10, en realidad comienza un poquito antes, comienza a las 9:55, porque a las 10 es cuando tocan las campanas. Y bueno, creo que esta franja, digamos, es la más seguida, sin duda, ¿de acuerdo? Es decir, primera hora del desfile, pues sería la más, aparte es la más llamativa, la más rimbombante, cuando aparecen los líderes. Si veis en YouTube, por ejemplo, pues cuántos líderes se subían al mausoleo de Lenin, que es de donde daban el discurso, pues veréis el cambio brusco que hay de un año a otro. Es decir, al principio se subían pocos y después hay un año en que de repente se llena toda la fila de personalidades, etc. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a ver cosillas un poquillo más específicas. Hemos hablado de qué acontecimientos serían más importantes para Rusia en el siglo XX, según esta encuesta llevada a cabo tanto por Levada como Opción, como también por otros investigadores independientes que publicaron en 1994 y 1997 sendas investigaciones. Pues aquí tenéis una tabla resumen de algunos de los datos arrojados. En azul más claro tenéis los datos correspondientes o las respuestas correspondientes a 1989. Si bien es cierto que esto es pre-disolución de la Unión Soviética, no hay que olvidar que estamos en unos años en los que la percepción de la realidad rusa era muy diferente a, por ejemplo, mediados de siglo. ¿De acuerdo? Y en azul más oscuro tenéis el año 1994. Si os fijáis, bueno, la victoria en la Segunda Guerra Mundial, sin duda alguna, en ambos casos gobierna, ¿vale? Dentro de las respuestas. Posteriormente tendríamos la Revolución de Octubre y después pues tendríamos otras diferentes posibilidades, ¿de acuerdo? Bien, lo que nos interesa aquí, bueno, aparte del predominio de la respuesta victoria en la Segunda Guerra Mundial, es las variaciones que se producen desde el año 89 hasta el año 94. Aquí, evidentemente, tendríamos que entrar en cuestiones un poco más profundas de muestreo, etcétera, etcétera, pero bueno, nos ceñimos a los datos que tenemos, que son estos. Bien, fijaos, por ejemplo, lo que ocurre con la disolución de la Unión Soviética, que evidentemente en el 89 no fue respondida porque todavía no se había disuelto, pero en cuanto pasan apenas 3 años desde la disolución, digamos, oficial, ocupa uno de los primeros puestos en cuanto a acontecimientos más importantes del siglo XX para Rusia. ¿De acuerdo? También es interesante, por ejemplo, ver cómo aumenta la percepción de que la guerra de Afganistán tiene mucha importancia para la historia de Rusia del siglo XX. Y lo mismo con la Primera Guerra Mundial. Fijaos que la variación es alta. ¿Por qué llevan asterisco estas dos que acabo de mencionar? Simplemente porque el resto está ordenado por ranking. Estas dos ocuparían una posición un poquito más alejada, pero por, digamos, la variación que se produce en ellas, pues la he querido destacar, ¿vale? El resto sí está ordenada por ranking, es decir, primero en el ranking sería la victoria en la Segunda Guerra Mundial, segundo Revolución de Octubre, etc. ¿De acuerdo? Bien. Otra cuestión interesante, y esto es quizá más morboso, sobre todo el debate en la prensa internacional, sería ver cómo ha variado la percepción de que las represiones masivas de los años 30 por parte de Stalin, aunque no se especifique, pues en el año 89
pues bueno, alcanzaban un 30 y, si no recuerdo mal, un 36%, es decir, un 36% de los respondientes lo ponían como uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, y ese valor cae de manera significativa en el año 94. Pues, ¿qué podríamos hacer con esto? Pues centrarnos un poquillo más y decir, bueno, pues vamos a ver esto un poquito más en detalle. Y lo vamos a llevar más lejos en el tiempo. Es decir, la misma pregunta se ha vuelto a hacer en el 94, como hemos visto antes, pero también se volvió a hacer en el 2003 y en el 2008. Y estos son los datos que obtenemos, ¿de acuerdo? Es decir, si bien en el 89 un 36% situaba o localizaba estas represiones masivas como un gran acontecimiento del siglo XX para Rusia, pues en el año 2008 ese porcentaje pasa a ser de un 10%. ¿Vale? Esto lo comento y no vamos a entrar en detalle. Sí que quiero advertir de que todas estas respuestas, digamos, tienen también conexión con los eventos, con los acontecimientos que están sucediendo en el país. Es decir, que cuando veáis una estadística, cuando accedáis a datos, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que existe una correlación entre la realidad de los periodos que están representados en esos datos, y que por eso son tan importantes los datos, porque realmente nos pueden dar una idea que de otra manera no podríamos tener acerca de cómo era la realidad o cuál era la percepción de la realidad, ¿vale? Bien, por otro lado, podríamos ver, gracias a estos centros de investigación, pues cómo ha ido cambiando la percepción en cuanto al sentimiento que degenera el Día de la Victoria, ¿vale? En la población rusa. Aquí tenéis una línea de tiempo que abarca desde marzo de 2010 hasta diciembre de 2019, y en la que se verían pues las variaciones. He puesto abajo los porcentajes para que veáis de forma un poquillo más detallada cuáles fueron. Y bueno, la línea verde sería, digamos, aquellos que le produce alegría el hecho de que su país venciera, ¿no? en la Gran Guerra, en la Segunda Guerra Mundial. La línea azul representaría como sentimiento prevalente en la población el luto, debido a los millones de fallecidos, los millones de caídos en la guerra. Y la amarilla representaría los que declaran tener sentimientos encontrados en partes iguales, es decir, tanto alegría como luto. ¿De acuerdo? El no sabe no contesta, lo está representado ahí. Bien, pues aquí sería tendríais una gráfica en la que se podría ver un poco pues cómo ha ido evolucionando. Estas gráficas son un poquillo mentirosas, porque al tener una línea verde con tanta, digamos, diferencia en algunas franjas con respecto a las otras dos, las variaciones de la línea amarilla y de la línea azul se van a advertir menos. Es decir, si quisiéramos ver cómo ha variado en el tiempo el luto, es decir, la percepción del Día de la Victoria como luto, pues probablemente tendríamos que sacarlo en una gráfica independiente, ¿vale? Para que se viese un poquito mejor cómo va cambiando esa gráfica a lo largo del tiempo. Bien, aquí pues podríamos entrar, digamos, en detalle, ya eso requeriría una investigación más profunda de pues por qué se produce aquí un mínimo, aquí un pico, por qué aquí se produce esta inversión en el comportamiento de las curvas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que simplemente queremos es mostraros pues cuáles son las tendencias actuales, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso de los últimos 10 años. Esta, perdona, no me ha dado tiempo de traducir dos, pero bueno, lo hago oral, ¿vale? Aquí se preguntó en el año 2019, el año pasado, no recuerdo el mes, pero vamos, hace muy poco, se preguntó que cuál era, según la opinión del encuestado, el sentido que tenía este desfile. Es decir, qué sentido tenía el desfile que se hace en el Día de la Victoria. El 34% de la población analizada contestó que el sentido del desfile era, en parte, pues bueno, hacer para que no se olvide la memoria sobre los acontecimientos, sobre el esfuerzo del pueblo y la historia en general del país, ¿vale? Es decir, para que no se olvidara este esfuerzo, este sufrimiento del pueblo ruso. Muy seguido, de cerca, seguido, estaría el tema de conmemorar
y homenajear a las víctimas de la guerra, ¿vale? Fijaos que ocupa un 32%, ¿vale? Por otro lado, son interesantes estas otras dos. La del 21% sería algo así como hacer una demostración del potencial bélico y militar que tiene el país. Esto sería un 21%. Y un 19% consideraría que el sentido del desfile es precisamente para educar en el patriotismo a la juventud. Es decir, como una especie de modo de contar la historia del país. Esta pregunta, si no tengo mal entendido, se ha hecho solo en los años recientes. Por eso no he trazado una línea del tiempo que pudiese ser más significativa, pero espero que se siga haciendo porque realmente es interesante lo que están preguntando aquí, ¿vale? Bien, ¿qué sucede con el Día de la Victoria? Pues que probablemente Vladimir Putin sea el punto de inflexión. Es decir, esta fiesta adquiere dimensiones extraordinarias porque Putin, como en otras muchas áreas y empresas, pues se dio cuenta de que tenía que revitalizar esta historia y que tenía que hacer esta fiesta algo así como el evento nacional más grande, que fuese seguido no solo en Rusia, sino también en el extranjero. De hecho, no deja de ser curioso que todos los discursos de Putin estén disponibles online, o que todos los vídeos de todos los desfiles del Día de la Victoria también estén disponibles online. Esto, al fin y al cabo, ya os digo que no es fácil, digamos, de materiales audiovisuales recientes sí que lo es, pero estamos hablando de que es una celebración que parte en el año 1945. ¿Vale? Entonces, Putin está claro que quiso hacer de esta fiesta como ha dicho Juan Miguel, un estandarte. Y que se concienciara a la población de que esta era la festividad nacional por antonomasia. Y bueno, en realidad lo consiguió. Y lo consiguió tanto a nivel interno, ya os digo, como a nivel exterior. Es decir, que al final la cobertura mediática que tiene el día 9 de mayo en Rusia, en televisiones extranjeras, medios, etcétera, es altísimo. De hecho, las noticias sobre la cancelación, el aplazamiento de la de 2020, pues han llegado a prácticamente todos los medios españoles y, bueno, sobre todo anglosajones. ¿Vale? Bien. Todo esto, como os digo, pues tiene su motivación y habría que ver, digamos, correlacionar los datos históricos, ver qué pasa a partir del año 2000 con Putin, cómo se revierte la situación, cómo se cambian los elementos de los que ha hablado Juan Miguel, ¿vale? Pero bueno, como curiosidad, pues he puesto aquí la gráfica que suele publicar, en este caso Levada, sobre la percepción que tiene la población de Putin. ¿Vale? Aquí abarcaríamos de 2000 a 2020. Fijaos que es interesante ver que esto no se haría con ningún otro líder político que hubiese tenido un periodo en el que no es presidente. Es decir, que Putin, hay que recordar que de 2008 a 2012 no es presidente de Rusia, es primer ministro. Sin embargo, en las encuestas pueden seguir preguntando cuál es la popularidad de Putin o cuál es el índice de satisfacción que tiene con Putin, porque nunca ha desaparecido del primer plano político. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tenéis es una pregunta que se suele hacer, ya veis que desde el año 2000 en adelante, hasta enero de 2020, de con qué palabras definiría su visión o su consideración sobre Putin. ¿Vale? Bien, aquí tenéis lo mismo de antes, tenéis dos líneas que predominan, en este caso la naranja, que sería afecto, simpatía, y la gris, que sería no puedo decir nada malo de él. ¿Vale? Al tener esa presencia tan alta, es verdad que es importante destacarlo, pero hace que el resto de líneas y de curvas se vean un poco peor. Es decir, que no se adviertan bien los cambios, no se adviertan bien los picos ni los mínimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es para que veáis un poco. Viéndolo así, podríamos decir que hay muy poca gente que le tiene odio o que le genera odio. O, por ejemplo, que hay poca gente, relativamente poca gente, que no pueda decir nada bueno de él. Aunque es verdad que a partir de 2015 parece que hay un repunte. Y esto es interesante. Porque, como ha hablado Juan Miguel, en el año 2015, el Día de la Victoria, se invita a los líderes de China, de India, etcétera,
que efectivamente esto refleja la estrategia geopolítica de Rusia del momento, pero también refleja una cosa importante, y fue el boicot que hizo la Unión Europea a asistir al desfile por el tema de Ucrania, que en 2015 prácticamente todos los líderes europeos se negaron a asistir por el tema de la intervención en Ucrania. ¿Vale? Entonces, con esto simplemente os quiero decir que siempre que veáis datos, pues hay que contextualizarlos y que, bueno, que es lo más interesante que tiene. Vamos a ver la misma gráfica, pero quitando las opciones, vamos a llamarlas positivas. Es decir, vamos a ver dentro de las opciones negativas, pues cómo se comportan, ¿vale? Y por tanto nos vamos a fijar en aquellos que dicen que Putin le genera reservas, peligro, los que dicen que no pueden decir nada bueno de él, o los que dicen directamente que les provoca antipatía u odio, ¿vale? Y para ello, pues podemos indicar que aquí, por ejemplo, se ve una caída, tiene que ver con 2008, año en que Putin precisamente deja de ser presidente de la Federación Rusa, y fijaos lo que sucede desde el año 2008 hasta el año 2012, que es cuando vuelve a ocupar el cargo, que hay una línea ascendente, prácticamente, o sea, el comportamiento es ascendente en prácticamente todas las líneas relacionadas con, vamos a llamarlo así, lo negativo sobre Putin, ¿vale? Otro punto interesante que merecería ser investigado con profundidad, pues lo que ocurre en el año 2000, a finales de 2012, en los que vemos un pico de algunas de estas opciones negativas. Esto tiene que ver probablemente con las protestas que tuvieron lugar en los años 2011 y, bueno, entre 2011 y 2013, que creo que recordaréis y que han sido las protestas más masivas que ha tenido la historia de la Rusia post-soviética, ¿vale? Y bueno, y otro dato interesante sería el año 2015, en concreto, si no recuerdo mal, más o menos en marzo estaríamos aquí, en los que, digamos, a partir de ese momento parece que de nuevo empieza a subir un comportamiento generalizado de, vamos a llamarlo de nuevo, lo negativo con respecto a Putin. Esto tiene correlación probablemente muy directa con el tema de Ucrania, ¿vale? Bien, esta si queréis pues saltamos porque ya es súper tarde, vamos muy rápido. Simplemente os quería decir pues que hay encuestas de, por ejemplo, le preguntan a los rusos ¿cuándo empezó la guerra, la Segunda Guerra Mundial? Y bueno, pues un 32% respondió bien, que empezó en el 39, un 52% respondió mal, que empezó en el 41, y un 6% respondió otra fecha, ¿no? Diferente. Aquí se les pedía, por ejemplo, abajo a la derecha, se les pedía que identificaran a los mayores aliados que tuvo la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. El 59% mencionaba a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y aquí a los mayores enemigos, ¿no? que tuvo. Fijaos los porcentajes, ¿vale? El 77%, el 38% Japón, etcétera, ¿vale? Bien. Lo mismo se hace con una pregunta, estos datos son de Epsion, como se pone abajo, que se le preguntaba a la población, pues qué pensaba, ¿no? Que cuál había sido el rol, el papel que había desempeñado en este caso la Unión Soviética. Se daban varios países y tenían que responder con cada país. Bueno, pues los datos que tenéis en pantalla sobre la Unión Soviética. Entonces, el 69% respondió que la Unión Soviética tuvo un papel fundamental, principal, ¿de acuerdo? El 15% que el papel fue muy significativo, el 10% que era bastante significativo y apenas 1% o que apenas tuvo ningún papel y el 4% final sería el no sabe, no contesta, ¿de acuerdo? Bien. Otras preguntas interesantes. Aquí vamos a comparar el año 91 con el año 97. Pues, ¿cree usted que la URSS habría ganado la Segunda Guerra Mundial sin la ayuda de los aliados? Las respuestas las tenéis en pantalla. En el año 91, el sí es, el sí es interesante. Vamos, que tenemos bastante gente que defiende que sí, que la habría ganado la Unión Soviética sin problema. Sin embargo, si nos vamos al no, fijaos lo que sucede entre el año 91 y el año 97. ¿Vale? Esto tiene que
ver con lo que ha dicho Juanmi, que a pesar de la institucional y gubernamental de entablar buenas relaciones entre las potencias, eso repercute en la percepción también de la sociedad. Es decir, aquí estamos pasando de, bueno, más o menos prácticamente al doble dentro de la percepción de que la Unión Soviética no podría haber ganado la Segunda Guerra Mundial sin la ayuda de los aliados. ¿De acuerdo? Bien, bueno, no vamos a entrar mucho en la percepción de los Estados Unidos. Esto es de 2018, los datos del Centro Levada. Bueno, pues en este caso, ahora mismo, desde el año, desde más o menos mediados de 2019, parece ser que experimentaría un ascenso generalizado en la buena opinión sobre los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Bien, esta sí me interesa más. Aquí esta investigación se hizo en 1991. Pongo la muestra para que veáis, en la anterior no la he puesto, para que veáis que, bueno, que cuando se trabaja con estadística, pues tenemos que asumir que existen una serie de herramientas y de test validatorios que nos dicen si la muestra es representativa y no, pero que hay que tener mucha cautela porque al fin y al cabo en esta encuesta pues participan 1.041 personas. Si pensamos en la población que tenía Rusia precisamente en el año 91, que tenía... Juan me dice que no. Hola, soy Green. Decía que una muestra de 1.041 personas para la Unión Soviética de esa época es muy poco. Claro. Aquí el CIS, cuando hace una encuesta, por ejemplo, de un barómetro, que son los buenos, de 45 millones, la muestra tiene 14.000 personas. Claro, entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y es por eso que os lo he puesto, para que veáis que esto, bueno, no deja de ser muy sensacionalista estos datos, pero que hay que trabajarlos mucho más. Y que sí que es cierto que normalmente estos centros de opinión pública y de investigación defienden que las muestras en Rusia pueden ser un poco menores debido a que la densidad de población, es decir, a la distribución de la densidad de población, es la que es que hay una concentración brutal en diferentes entornos, en diferentes regiones de Rusia y que por tanto a veces pues no tendría que tener tanto peso el tema, por ejemplo, de la representatividad geográfica o regional, etcétera, ¿vale? Pero bueno, que lo quería poner para que sepáis que estos datos al fin y al cabo pues están basados en las respuestas de 1.041 personas encuestadas. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿qué país supo aprender mejor las lecciones de la Segunda Guerra Mundial? Estaría la cosa ahí entre Japón y Estados Unidos y fijaos el porcentaje que ocupa la URSS, ¿vale? De apenas un 12% de la respuesta, ¿vale? Bien, recientemente, en 2018, se preguntó si Rusia, en la opinión del encuestado, podría llegar a ser una gran potencia. Bueno, pues los resultados que se obtienen son estos. Es curioso que la línea verde representa la respuesta: Rusia ya es una gran potencia, y vemos que a partir del año 2015 es cuando precisamente esta opción parece repuntar un poco, ¿vale? Y bueno, os lo pongo de nuevo para que veáis pues el tipo de encuestas en las que se trabajan, los datos que se obtienen, pero siempre, como acabo de advertir, teniendo en cuenta el problema de la muestra, ¿vale? De la muestra y aparte también de la ligadura indefectible entre este tipo de centros de investigación y el gobierno, que no es que sean organismos gubernamentales ni instituciones gubernamentales, pero sí que, digamos, vamos a hablar mal, sí que están permitidos en Rusia y por lo tanto entendemos que tienen la connivencia como mínimo del gobierno, ¿vale? Y bueno, y ya por último comentaros otro fenómeno bastante importante que ha surgido, bueno, surgió en el año 2012 por una iniciativa de varios periodistas en 2011, que es una marcha popular, podríamos llamar, que se suele traducir al español como el regimiento inmortal. Y es, como digo, es una manifestación que se hace también dentro de los actos del 9 de mayo, del Día de la Victoria, en la que la población pues sale a la calle con retratos de los familiares suyos que participaron y entendemos que fallecieron en la guerra, ¿vale? Entonces, esta marcha empezó en Tomsk, si no recuerdo mal, en 2012, con un seguimiento relativamente pequeño,
Se fue sumando, se fue expandiendo a lo largo de todo el territorio. Desde el punto de vista institucional se le fue dando muchísima cobertura. De esto Enrique podrá hablar muy bien a propósito del centro ruso y del Ruski Mir. Y bueno, en la actualidad se ha convertido en un fenómeno asociado a los eventos del Día de la Victoria capital y fundamental, del que, bueno, pues prácticamente todas las instituciones hablan. ¿De acuerdo? A ver, hay por aquí en el chat algo. No sigo por si hay que responder algo. Vale, que sí, haber participado en la guerra. Sí, efectivamente, participantes en la guerra, perdón. Y creo que el comentario es de Nina, ¿no? Sí. Bien. Lo importante aquí es que de nuevo tenemos que comprender que este movimiento ha llegado a ser lo que es porque ha encontrado el respaldo institucional necesario para que se convierta precisamente en una cuestión tan masiva como la que estáis viendo en la foto. Esto, cuando, digamos, encontró su espaldarazo, pues precisamente cuando, bueno, os pongo aquí dos datos, que es que el 30% declara en 2019 participar en las marchas y el 71% declara conocerlo. Esto contrasta bastante en una encuesta similar que en el año 2013, creo recordar, arrojaba un dato de que el 27% de la población conocía esta marcha. Es decir, el cambio ha sido muy brusco en poco tiempo. ¿Y cuál ha podido ser una de las razones? Aparte de las nuevas tecnologías, de los nuevos medios de comunicación, este momento fue importantísimo, que es cuando en 2015 Putin se pone al frente de esta marcha popular del regimiento inmortal con la foto de su padre. Entonces, a partir de 2015, este acontecimiento, esta marcha, pues bueno, ha tenido mucho más presencia, mucho más seguimiento, al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Bien, y por último, como curiosidad, pues os pongo ahí las películas que los rusos, con datos de 2019, finales de 2019, principios del 20, pues consideran que mejor representan el orgullo nacional, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la primera del ranking sería El combate solo van los veteranos, fijaos en los años, del año 73, la segunda Los atardeceres son aquí más apetecibles. Bueno, he puesto los títulos que están consolidados, digamos, en España. Los atardeceres son aquí más apetecibles, del 72, Lucharon por su patria, del 75, 17 instantes de una primavera, del 73, de nuevo, y entra en el top 5, entra T-34, que es una película de 2019, que fue la película que creo recordar que a día de hoy es una de las películas que ha tenido mayor presupuesto en la historia del cine ruso y que además fue una de las que más cajas generó en la historia también del cine ruso. Y bueno, a la derecha tenéis las respuestas que se daban a si considera usted que el cine soviético, si el cine actual es mejor que el soviético. El 55% de los encuestados declararon que el cine soviético era mejor, o mejor dicho, que el cine actual era peor que el soviético, ¿vale? Y bueno, y con esto pues simplemente hemos hecho un recorrido acerca de algunos de los datos, con todos los asteriscos y advertencias que hay que hacer cuando se trabaja con datos y esperamos pues que tengáis una idea general sobre el Día de la Victoria y que os anime a verlo y también a verlo como objeto de investigación.